Bueno, a mí me tocó el taller sobre cómo orar y bueno, pues vamos a orar para ponerlo en manos de Dios y que nos guíe mientras aprendemos estas cosas. ¿Me acompañas? Señor, gracias porque eres bueno y esa es nuestra confianza al acercarnos a ti, que podemos orar, Señor, y por favor, revélate una vez más a través de tu palabra a nosotros. Enséñanos a orar como tus discípulos le dijeron a nuestro Señor Jesús. Enséñanos a orar, Señor, y que podamos hacerlo de una forma en que podamos deleitarnos en ti, Señor, y disfrutar de este medio que nos has dado de comunicación. Gracias, Señor. Amén. Bueno, creo que siempre pienso que los talleres son fáciles son más entendibles cuando hacemos preguntas, ¿verdad? Y voy a tratar de responder a las típicas preguntas: ¿qué es orar? ¿Cómo orar? ¿Por qué orar? Durante este taller. Y vamos a ir revisando algunas cosas que hay en la Escritura alrededor de estos temas. Así que, la primera pregunta que podríamos hacernos es: ¿qué es la oración? ¿Verdad? Y creo que es la más sencilla de contestar, aunque quizás sea también muy profundo lo que podríamos decir acerca de qué es la oración. Pero lo vamos a ver de una manera muy, muy sencilla. La oración es el medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Esa es la oración, es un medio de comunicación con Dios. Y la oración es un privilegio, ¿verdad? Es un privilegio que tenemos, es una vía de comunicación, es una vía de acercamiento a Dios. Eso es la oración. Y por lo tanto la oración es un privilegio, ¿verdad? Aunque la Biblia nos manda a orar, ¿verdad? Lo hace porque es un privilegio orar. Tenemos la oportunidad de dirigirnos a Dios y de que tenemos la confianza que Él escucha nuestras oraciones y quiere responderlas. De hecho, a Jesús decía a los discípulos: oren de esta manera. Cuando los discípulos se acercaron con Jesús y oían la manera en la que Jesús tenía esta intimidad con su Padre, y que aunque los judíos usualmente llamaban a Dios Padre, Jesús se dirigía de una forma muy especial a su Padre, como una forma en la que llamaba mi Padre. Y eso lo escuchaban los discípulos, así que se acercaron con el Señor y le dijeron: enséñanos a orar. Y Jesús les dijo: ustedes orarán así: Padre nuestro. Así que Jesús está invitando a esa intimidad que Él tiene con el Padre a sus discípulos. Y de la misma manera el día de hoy, por medio de Cristo, tenemos acceso a esa intimidad, a esa relación especial con Dios. Entonces, la oración principalmente es un medio de comunicación con Dios e intimidad. Muchas veces pensamos que la oración tiene como propósito el hacer que Dios haga las cosas que nosotros queremos. Y realmente esa no es la función principal de la oración. Aunque si bien en la oración hacemos peticiones a Dios y confiamos en que Él nos escucha, de la misma manera que un hijo hace peticiones a su padre. Pero la relación que tiene el hijo con el padre no es principalmente de petición, ¿verdad? La relación que tiene el hijo con el padre, ese acceso que tiene, es de intimidad, ¿verdad? De confianza, en el que se involucran peticiones. Pero el que un padre tenga una relación con su hijo no se reduce meramente al aspecto de las peticiones. De la misma manera, no nos acercamos a Dios pensando en que la oración principalmente es para que Él conceda nuestros deseos. Esa no es la intención principal de la oración, sino, dijo Chuck Smith, ya partió con el Señor, él dijo así: el propósito de la oración es que unamos manos con Dios para lograr sus propósitos en la tierra. Lograr lo que sin la oración no es posible. Y tengo aquí una cita de Kate Samuel, si conoces a este hombre. Dijo él así: la oración no es un intento de hacer que Dios cambie sus propósitos. La verdadera oración es comunión con Dios. Por medio de ella expresamos nuestra confianza en Él. Buscamos su voluntad para las decisiones de la vida. Nos sometemos a su voluntad. Resistimos en su nombre los esfuerzos de Satanás por frustrar los propósitos misericordiosos de Dios para el ser humano. Entonces, creo que Kate Samuel tiene toda la razón. Es muy
equivocados y reducimos a la oración a solo un aspecto de la oración, que serían las peticiones, sino es mucho más que eso. Es este medio glorioso, un privilegio que tenemos de poder relacionarnos con Dios, de poner nuestra confianza en Él, de acceder a Él con confianza. Así que Dios nos ha dado la oración como un medio de comunicación directa con Él. Es la oración, es esa vía principal de comunicación. Cuando, digámoslo así, cuando leemos nuestra Biblia, Dios está hablando con nosotros. Pero cuando nosotros oramos, estamos hablando con el Señor, ¿verdad? Estamos hablando con Él. Así que hay toda una comunicación con el Señor por medio de su palabra y la oración. Entonces, eso es la oración, una vía de comunicación con Dios, un privilegio. Pero, aunque suena quizás extraño hacernos la pregunta, que es lo que vamos a ver en un momento más, ¿por qué orar? Creo que hay mucho en la Biblia que podemos aprender de buenas razones y buenos motivos de por qué un cristiano debería orar. Quizás lo damos por hecho, obvio, un cristiano tiene que orar. Pero ¿por qué razones orar es bueno? ¿Por qué tú y yo debemos cultivar una vida de oración? Que aunque es natural que un cristiano ore, ¿en qué sentido? Natural en el sentido de que un hijo se comunica con su padre, pero no es fácil la comunicación con Dios. Requiere de nuestra parte que cultivemos esa comunicación. ¿Por qué entonces deberíamos orar? Y aquí hay algunas razones que quiero compartir con ustedes. Y la primera de ellas es que es el medio que Dios nos ha dado, ¿verdad?, para poder ser provistos de su misericordia y de su ayuda, ¿verdad? Dios nos da ayuda, nos brinda gracia por medio de la oración. Y quiero llevarles a una cita. Acompáñenme a Hebreos 14, verso 14 al 16. Ahí tenemos una cita que nos dice la Escritura por qué debemos acercarnos a Dios, porque en Él hallamos este socorro y esta gracia. Entonces acompáñenme a Hebreos 14. Perdón, dije Hebreos 14, Hebreos 4, verso 14 al 16. Dice el verso 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero dice, sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿por qué deberíamos orar? Porque es el medio que Dios nos da para obtener su ayuda y su gracia. Es una razón sumamente importante. Ahora, ¿qué nos enseña este texto? Algunas ideas importantes de Hebreos. Primero nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote. Bueno, algo muy interesante de la palabra sacerdote. Cuando fue traducida la palabra sacerdote al latín, se tradujo como pontífice. Y lo que significa la palabra pontífice es puente. Eso es lo que hace un sacerdote. Es un mediador, un puente. Bueno, Jesús es el gran puente, el gran sumo sacerdote entre Dios y los hombres. Es el mediador entre Dios y los hombres. Pero nos dice algo acerca de este sumo sacerdote. Nos dice que este sumo sacerdote tuvo una experiencia especial. ¿Cuál fue su experiencia? Que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces eso hace muy especial a nuestro sumo sacerdote. Eso significa que Él se compadece de nosotros porque Él conoce lo que es la experiencia humana. Por esa razón, al conocer nuestra debilidad, al conocer nuestras aflicciones, y porque en todos los aspectos fue tentado, pero sin pecado, ¿qué significa eso? Que Él nos ayuda, que Él no se mantiene a distancia, que Él se preocupa por nosotros.
Y eso es lo que hace tan especial a este gran sumo sacerdote, que Él nos invita a acercarnos a Dios. Por eso, ya que tenemos un gran sumo sacerdote así, que tuvo nuestra experiencia humana, pero sin pecado, venció al pecado y conoce nuestras debilidades y nuestras tentaciones y nos ayuda y no se mantiene a distancia, ¿cuál es la invitación de Hebreos? Acerquémonos a Dios, y dice así, con confianza. Acerquémonos con confianza. Así que Jesús nos invita a ti y a mí a tener una relación íntima, estrecha con Dios. Jesús ha hecho posible esta relación. Nos acerca a Dios y podemos acercarnos no solo una o dos veces o tres veces, sino constantemente a Dios. Podemos entrar con confianza a su presencia. De hecho, un comentarista dice, con atrevida franqueza, como un niño con su padre. Tenemos la posibilidad por Cristo de acercarnos con esa confianza y esa franqueza a Dios. Qué gran invitación de acercarnos a Dios con una actitud totalmente abierta. Por esta razón, al trono de la gracia para encontrar gracia para el oportuno socorro. Es decir, una actitud totalmente abierta delante de Dios, porque Él es la fuente auténtica, verdadera de misericordia y de gracia. Por esa razón. Así que en cualquier problema, en cualquier aflicción, en cualquier necesidad, en cualquier enfermedad, tú y yo podemos acercarnos con esta confianza a Dios, porque es la fuente de suprema bondad, la fuente de toda gracia. Y esa es una buena razón de por qué orar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Podemos orar porque tenemos una invitación a acercarnos a Dios con confianza. De hecho, hay otros textos de la Escritura, no los vamos a buscar, pero simplemente los menciono. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nuevamente hay una invitación en Jeremías, clama a mí. Y en Jeremías también, pero el capítulo 29, verso 12 y 13, dice, entonces ustedes me pedirán en oración que les ayude, y yo atenderé sus peticiones. Y cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Entonces el mismo Padre nos invita, clama a mí, y yo te voy a responder. Tú me vas a pedir y yo te voy a responder. Vas a buscar ayuda si me buscas de todo corazón. Estas promesas están vigentes el día de hoy. Hoy tenemos la confianza que si oramos, tenemos acceso a su presencia, a su ayuda y a toda la misericordia que podemos necesitar en cualquier situación. Bueno, una segunda razón de por qué deberíamos orar. Porque estamos en guerra. Claro, ¿en qué tipo de guerra? Es una buena pregunta, porque a lo mejor es como, bueno, hablas de la guerra contra el narcotráfico o ¿cuál guerra? Exactamente, estamos en una guerra de índole espiritual. Tenemos una guerra espiritual. Si tú y yo nos encontramos en una guerra espiritual, esta guerra no puede pelearse si no es con herramientas, con recursos espirituales. Entonces quiero llevarles a otro texto, Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6. Pablo, al final de esta carta, como una manera de englobar todo lo que ha dicho como instrucciones a los creyentes, termina hablando de la batalla espiritual que tienen los cristianos. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos dice cómo, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, y dice ahí, contra las acechanzas del diablo. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? Sino, y describe ahí una serie de entidades espirituales que podrían hacer referencia a una jerarquía espiritual de maldad. Bueno, indistinto de eso no es
No estamos estudiando el pasaje de Efesios 6, pero lo que sí nos importa es lo siguiente. Dice que son huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Y que por esa razón, dice ahí en el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces el pasaje empieza a describir de manera metafórica ciertos elementos de lo que sería una armadura de un soldado para referirse a verdades espirituales. Entonces tenemos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los zapatos del evangelio, ¿verdad? El escudo de la fe con el que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Y así va refiriéndose a cada cosa, pero quiero llamar tu atención al verso 18. Dice, orando, ¿en qué? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, qué interesante que como parte de esta batalla espiritual, uno de los aspectos importantes es que Pablo hace mención de la importancia de la oración en esta guerra. De hecho, se menciona mucho de la oración ahí. Dice, orando en todo tiempo. Dice, con toda oración y súplica. Dice, velando en ella, con toda perseverancia y súplica. Entonces, esta repetición constante en este verso 18 de la idea de oración nos habla de la importancia de la oración en la vida cristiana. ¿Qué cosas podemos decir de este pasaje de acuerdo a este tema de la oración? Bueno, este pasaje nos enseña que estamos en una guerra espiritual y que tenemos un enemigo espiritual, que es el diablo y todo este ejército de huestes de maldad, ¿verdad? Todo un ejército de huestes de maldad. Entonces aprendemos eso, tenemos un enemigo, nos encontramos en un conflicto y ese conflicto no es contra carne y sangre, es decir, no es contra mis papás, no es contra la gente, no es contra mi jefe, no es contra mis hijos, aunque es una batalla espiritual y por supuesto se manifiesta en el área de la casa y el trabajo, se manifiesta sí en la carne, no es una guerra carnal, ¿okay? No es contra personas, sino es de índole espiritual. Entonces, peleándome con la gente, no voy a ganar esta batalla. De hecho, una de las estrategias de Satanás es llevarnos al plano de la carne. Y ahí siempre vamos a perder la batalla. Así que Pablo dice, fortalécete, sobre todo, fortalécete en el Señor. Significa depender del Señor, depender de su fortaleza. ¿Cómo podemos lograr fortalecernos? Pues por medio de la oración. Dentro de muchas cosas, la oración ocupa una dimensión muy importante aquí. Necesito orar. Y cuando no estoy orando constantemente, cuando no hay una vida regular de oración, implica que confío demasiado en mis propias habilidades y que también puede ser que estoy siendo negligente y eso va a ser muy peligroso en la batalla espiritual que tenemos. De hecho, la Biblia nos habla de otros dos enemigos aparte del diablo en esta batalla espiritual. Otro enemigo que tenemos es el mundo. Y cuando la Biblia hace referencia al mundo, hace referencia a un sistema de valores que está en contra de Dios, en rebelión contra Dios, y que es parte de este mundo. Y ese sistema nos atrae, nos seduce a ser autónomos, a ser independientes de Dios. Pero otro de nuestros enemigos, pues si nos viéramos en un espejo, ¿quién sería? Nosotros mismos, nuestra carne. Y con carne otra vez no, es bueno decir esto, con carne no hace referencia la Biblia al cuerpo humano, sino a la naturaleza pecaminosa. Por lo menos en ese pasaje. Hay otros pasajes donde la carne hace referencia al cuerpo, pero en este pasaje carne es naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces tenemos una batalla contra Satanás, sus huestes de maldad, y él opera en este sistema del mundo que está en contra de Dios, y también nosotros mismos, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Por eso Pedro dijo en su primera carta, sean sobrios
y velen, sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquellos que son incautos, que no están velando. Jesús mismo le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entren en tentación. Su espíritu está dispuesto, pero su carne es débil. Entonces, dos ejemplos muy sencillos de cómo la falta de oración en momentos importantes llevó a estos dos personajes al pecado. Uno es David, el rey. Se nos dice en Samuel que mientras era el tiempo en que los reyes salían a hacer la guerra, David estaba ocioso en su palacio. Y por estar ocioso en su palacio fue que él entró en tentación al mirar a Betsabé, nos dice el pasaje, una mujer que en su casa se estaba bañando y David estaba de ocioso, la mandó a traer y luego conocemos la infidelidad de David. Así que el ocio le llevó al pecado, el no estar alerta y vigilante. Y el otro es Pedro. Pedro sabía lo que decía cuando dijo: velen y oren, porque su adversario el diablo está buscando a quien devorar. Y él lo sabía. Él estuvo demasiado confiado. Cuando Jesús le dijo: tienes que velar y orar, él estaba confiando en él y terminó negando al Señor. Luego fue restaurado. Pero aquí hay una enseñanza. La oración es indispensable, no es opcional para el cristiano. De la misma manera que un soldado no puede prescindir de sus armas y su uniforme. ¿Te imaginas si un soldado se pusiera la pijama en plena guerra cuando se van a dormir? ¿Cómo tiene que dormir un soldado? Con vestido, ¿verdad? Con las botas ahí y con el fusil a un lado, ¿verdad? Tiene que estar listo. Bueno, nosotros como creyentes necesitamos estar alertas constantemente. Así que ser un soldado de Cristo significa orar y mantenernos en guardia espiritual, en alerta, ¿verdad? Ahora este pasaje menciona que debo orar en el Espíritu. Y no significa en este pasaje orar en lenguas, aunque hay otros pasajes de la Escritura que mencionan el don de lenguas. Este pasaje, la idea en el contexto, Pablo ha descrito que necesito, por ejemplo, en el capítulo 3 de Efesios, necesito ser fortalecido en el interior por el Espíritu. Y más adelante en el capítulo 5, Pablo dice que los creyentes deben ser no llenos no deben embriagarse, sino más bien deben ser llenos del Espíritu, es decir, controlados por el Espíritu. Así que orar en el Espíritu significa ser guiado por Dios en oración y dejar que sea el Espíritu el que guíe mi vida. Eso es orar en el Espíritu. Así que dice Klein Snodgrass, un comentarista bíblico: toda la existencia del creyente es una gran oración a Dios. Así de vital es la oración en la vida de un cristiano. Necesitamos orar. Entonces, segunda buena razón de por qué orar, ¿verdad? Vayamos a una tercera razón. La oración, borré todas, perdón. La oración nos trae libertad y paz. A ver si mi amigo Dodo le puede regresar. ¿Tú le puedes regresar, amigo? ¿A la anterior? ¿Sí? ¿Se puede? Ahí está, ahí aparece, ahí atrás. Ya se fue. Bueno, se las digo, no se preocupen, yo se las digo. Nos trae libertad y paz. Nos trae libertad y paz. Y no le hagas caso, ahorita vamos a esa. Nos trae libertad y paz. Alguien que desarrolló la habilidad de la telepatía, a lo mejor está controlando el iPad con su mente. No, no es cierto, perdón. Muy bien, acompáñame a Filipenses 4, por favor. Dice Filipenses 4,
versículo 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y mira, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que la oración es un medio para ser libres del afán y el estrés. Y así como en la época de Jesús la gente se estresaba, el día de hoy pues ya no solo es estrés, sino es 4 y 5, ¿verdad? Y ya cada vez sabemos más de ataques de pánico y casi prácticamente todos nosotros alguna ocasión hemos tenido un ataque de pánico. Vivimos en una ciudad terriblemente estresante y añádele ahora que en Facebook pues puras malas noticias todo el tiempo, entonces ya todo el tiempo estamos conectados, ya no descansamos, ¿verdad? Y hay mucho estrés en el mundo, la vida es difícil. Pero Dios nos ha dado la oración como un medio para tener paz y libertad, una paz sobrenatural. Ahora, en el contexto del pasaje que estamos leyendo en Filipenses, ¿qué tipo de ansiedad experimentaban ellos? Pues ellos estaban experimentando persecución por ser cristianos. De hecho, Pablo había experimentado persecución ahí. Estuvo encarcelado, después fue dejado en libertad por ser cristiano y predicar el evangelio. Así que era difícil ser cristiano en Filipos. Había mucha presión exterior. Filipos era una colonia romana y eso significa que era una pequeña Roma. La gente vivía con el orgullo de llamarse romanos. Y los cristianos sufrían al ser cristianos en ese lugar. Así que Pablo les exhorta a no estar ansiosos por nada, sino recordar algunas cosas que leímos. Les dice, el Señor está cerca. No estén ansiosos, el Señor está cerca. En lugar de estar ansiosos, Pablo les invita, oren y sustituyan esa ansiedad por agradecimiento a Dios. ¿Y cuál iba a ser el resultado? Paz. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego, y la paz de Dios va a cuidar, ¿verdad?, nuestros corazones en Cristo. ¿Qué es esta paz? Pues esta paz nos va a proteger como si fuera una muralla, como una guarnición militar. Es un contentamiento interior sobrenatural. Es decir, ¿por qué sobrenatural? Porque la reacción normal ante la dificultad no debería ser paz, debería ser ansiedad. Pero Dios promete, si hacemos uso de este recurso de oración y de confianza en Él y en sus propósitos buenos, y podemos aprender a agradecer a Dios en oración, Dios promete que su paz nos guardará. Su paz nos guardará. Entonces, solo algunas cosas importantes. Aquí hay una promesa, la paz de Dios, pero esta promesa es condicional. La promesa es condicionada ¿a qué? A que presentemos nuestras peticiones delante de Dios. Entonces, número 1, necesito orar. Necesito hacer conocer a Dios mis peticiones. Segundo, tiene que ser con toda ruego y súplica. Es decir, tiene que ser de forma humilde, en sumisión. Es decir, sabiendo que Dios es bueno, que su voluntad es buena, con una actitud de humildad, pero también dice con acción de gracias, expresando la gratitud a Dios por todas las cosas. Y entonces la promesa es que si yo presento así mis oraciones, ¿qué va a suceder? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar mi corazón. Bueno, incluso nuestro Señor Jesús, en la noche en la que Él estuvo en estrés y angustia, oró y Dios le fortaleció. Dijo R.A. Torrey, una noche de oración nos salvará de muchas noches de insomnio. ¿Verdad? Una noche de oración nos salvará de muchas noches de insomnio. Entonces, qué bello recurso. Incluso ahí está el viejo himno que nos dice que tienes angustia, tienes preocupación, es porque no acudes a Dios en oración, ¿verdad? Entonces, la razón por la que nos estresamos
no estamos confiando en Dios. El estrés y la angustia es parte de esta vida, pero la razón por la que dejamos como cristianos que eso nos domine es nuestra falta de cultivar una vida de oración. Todos hemos vivido estresados. Algunos de ustedes, mis hermanos, han pasado por depresión. Y a veces nos sentimos como malos cristianos por deprimirnos. Y la verdad es que un cristiano se puede deprimir. Pero también es cierto que tenemos un recurso muy poderoso al que podemos ir cuando nos sentimos deprimidos y angustiados. Todos nos angustiamos. Pero lo que hace la diferencia entre un creyente es que tenemos una confianza de acercarnos, ¿recuerdas?, al trono de su gracia, ¿verdad? Y ese es un recurso muy poderoso al que podemos acercarnos. Entonces, después de ver esto, vamos a ver rápidamente un par de tips de cómo orar. ¿Cómo deberíamos orar? Y esto lo vamos a ver muy rápido. Pues número 1, debemos orar creyendo. Parece como obviar las cosas, ¿verdad? Claro, pues el que ora cree, pero créeme que puedes orar sin creer. Puedes hacerlo de forma mecánica, incluso religiosa. Pero la verdadera oración, que es eficaz, tiene que ser creyendo. Dijo Jesús: todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Claro, no tengo el tiempo para explicar todo el contexto, que no está diciendo todo lo que desee tu alma lo vas a recibir con solo el hecho de pedirlo, ¿no? Sino que Jesús nos está diciendo: oren, y oren creyendo, porque Dios contesta nuestras oraciones. Aún las que dice que no, también las contesta. Y eso también necesito hacerlo creyendo en que Él va a contestar, y a lo mejor va a contestar que no, y es bueno. Y requiere también fe, ¿verdad? Y también requiere fe y creer cuando me dice espera. Entonces no solo se necesita creer para recibir el sí, también se necesita fe para lo demás, ¿verdad? Una segunda forma es que debemos orar sinceramente. A veces nuestras oraciones tienen mucho discurso pero poco corazón. ¿Me explico? Necesitamos que nuestras oraciones también contengan esta sinceridad. Y un ejemplo muy bello de esto, incluso un modelo de oración, son los salmos. David tiene una confianza preciosa con Dios, ¿verdad? Le cuenta todo y le dice cómo se siente. Aunque no es irreverente, David siempre termina agradeciendo, alabando a Dios, reconociendo que solo es la gracia y la misericordia de Dios. Pero David, en los momentos de estrés, habla con Dios con sinceridad. Y tú y yo necesitamos hacer eso también en oración. Dios quiere oírnos. Dios quiere que tú y yo tengamos la confianza de derramar nuestro corazón delante de Él, ¿verdad? A veces nuestras oraciones son tan mecánicas, ¿verdad? Entonces de pronto estamos: oh excelentísimo dador de todas las cosas buenas, si tú quisieras escuchar a este pobre peregrino. Es decir, está bien si oras, no quiero hacerte sentir mal, por favor, no es mi intención. Está bien si oras así, no estoy diciendo que sea malo, pero a veces Dios solo quiere escuchar que le digas la verdad. Con reverencia, claro, pero que abras tu corazón, ¿verdad? ¿Te imaginas que llegaras así con tu papá? Bueno, cuando eras chiquito, te imaginas: oh excelentísimo dador de todos los bienes que poseo, si en vuestra caridad quiere acudir a su merced. Y ahí te imaginas, ¿no? O sea, el papá te va a ver con cara de: ¿qué quieres? ¿No? Ya nada más dime lo que quieres. Entonces no hacemos eso. Queremos acercarnos a Dios con sinceridad, sí, con reverencia, pero como leíamos, con esa atrevida franqueza que nos permite Dios acercarnos a Él. Es una posición de confianza. Claro, es el Rey. No es mi cuate, es el Rey. Pero Él mismo dice: ya no nos llamaré siervos, dice Jesús, sino amigos, si es que haces todo lo que digo. Orar también persistentemente, ¿verdad? Jesús nos enseñó que debemos perseverar en la oración, persistir en la oración. Y Él puso de ejemplo una parábola. Jesús quería enseñar por medio de una parábola a sus discípulos a orar y no desmayar. Entonces, lo que Él les dice es: miren esta historia. Había un juez muy malo
que ni temía a Dios ni temía a los hombres. Y había una viuda que era muy insistente. Bueno, le insistió tanto a este juez malo, que este juez dijo, aunque no temo a Dios, ni temo a los hombres, nomás porque eres muy importuna, te voy a contestar. Entonces la parábola no es ser importunista con Dios, sino es, si un juez tan malo fue capaz de responder a una viuda insistente, ¿tú crees que Dios no te va a responder? Si Él es un Padre bueno. ¿Te das cuenta? Entonces, por medio de un ejemplo contrario, Dios nos está diciendo, yo no soy así, yo no soy un juez malo al que tienes que importunar. Yo soy un Padre bueno. Y a veces Dios simplemente nos dice, persiste en oración, y en el momento correcto voy a responder. Porque también a veces la oración está transformándome para alinearme con los propósitos de Dios, ¿verdad? Debo persistir en la oración. Y por último, debo orar conforme a su voluntad. La Biblia nos promete, si pedimos conforme a la voluntad de Dios, esta es nuestra confianza, que en cualquier cosa que pedimos, Él nos oye. Así que Dios nos ha dado este vehículo de oración para comunicarnos con Él, ¿verdad? Este vehículo de comunicación, la oración, para comunicarnos con Él. Pero la oración lo que hace es moldearnos a la voluntad de Dios. O sea, a veces pensamos en la oración como un medio solamente para obtener nuestras peticiones, ¿verdad? Decíamos eso al principio. Pero Dios quiere transformar nuestra voluntad para que sea como la suya. Dios quiere que aprendamos a orar, Señor, que se haga tu voluntad, así como es en los cielos, también aquí en la tierra. Porque su voluntad es buena. Y si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que las cosas que pedimos son buenas, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor manera de pedir conforme a su voluntad? Pues orar conforme a la Biblia. Es la mejor manera en la que tú y yo podemos orar conforme a la voluntad de Dios. Es decir, ¿quieres conocer qué es lo que Dios le gustaría que pidieras? Pues leamos la Biblia. Ahí se nos revela la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, si encontramos en Tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál sería una buena oración que sé que Dios va a contestar? Señor, ayúdame a practicar la pureza. Ayúdame a vivir en santidad. Dios va a contestar esa oración porque es una oración conforme a su voluntad. Dice 1 Tesalonicenses 5, oren sin cesar. Entonces, Señor, pues no permitas que ningún César se me acerque. No es cierto. Eso es, ¿qué tal que hay un César aquí? Ya se para y se va, ¿no? No, para nada. Oren sin cesar. Y también dice, sean agradecidos siempre, ¿verdad? Entonces, una buena oración sería, Señor, ayúdame a ver con agradecimiento todas las cosas que suceden a mi alrededor. Transfórmame para ver el mundo desde tu mirada. Y Dios va a contestar esa oración. Ayúdame a amar a mis enemigos. Ayúdame a ser justo con los demás. Dios va a contestar esas oraciones. Entonces, ¿cómo cambiaría nuestra vida de oración y nuestras peticiones si permitimos que la Biblia sea un filtro que moldee nuestras peticiones? Pues van a ser más eficaces, ¿verdad? Estamos ya por terminar el día de hoy. Quisiera solo ir a un modelo de oración. Y con modelo, lo que quiero decir es que, aunque no es nada malo repetir las oraciones que están en la Biblia, no creo que tenga nada de malo repetir el Padre Nuestro y memorizarlo, está muy bien, pero esas oraciones no se nos han dado necesariamente como para repetirlas, sino como un patrón de oración, como un modelo de oración. Entonces, esos patrones de oración nos enseñan cómo orar. Y Pablo es un buen modelo de oración. Entonces, mira lo que nos enseña una oración que está en Tesalonicenses capítulo 3. Acompáñame, 1 Tesalonicenses capítulo 3. Verso 9. Verso 9. Perdón, 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 9. Pablo está escribiendo a los creyentes diciéndoles, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros,
por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Un modelo de oración en Pablo. Pablo nos enseña mucho en su oración. Entonces, solo 4 cosas que creo que aprendemos de este patrón de oración y que deben también moldear nuestras propias oraciones. Primero, Pablo ora con la teología correcta. ¿Y a qué nos referimos con eso? Muchas veces parece ser muy obvio que cuando oramos decimos Padre nuestro, o querido Dios, o Señor mío, ¿verdad? O Padre Santo. Así comenzamos nuestras oraciones y podría ser muy obvio, pero simplemente el hecho de que nuestras oraciones comiencen de esa manera nos dice algo. ¿A quién estamos dirigiendo nuestras oraciones? Estamos dirigiendo nuestras oraciones a aquel que es el Padre bueno, santo, todopoderoso, creador de todas las cosas, y que es la fuente de suprema bondad. Así que Pablo ve la vida con Dios en el centro. Pablo tiene la teología correcta. Sus oraciones son el resultado de sus convicciones. Él reconoce en todo a Dios, lo ve en todo lo que vive y hace. Y por lo tanto la oración simplemente es un medio en el cual Pablo puede alinearse con la voluntad de a quien llama su Señor, ¿verdad? Entonces, la teología correcta va a cambiar muchísimo nuestras oraciones. A veces nuestra teología es la de Santa Claus, ¿verdad? Y vemos a Dios como Santa Claus, nada más, ¿verdad? Pero nos estamos dirigiendo a aquel que es el creador de todas las cosas, que nos rescató del pecado y que nos ha dado vida y acceso a Él por medio de Cristo. Así que en el acto mismo de pedir, estamos recordando quién es Dios y quiénes somos nosotros, que Dios está en el cielo, dice Eclesiastés, y yo estoy aquí en la tierra, ¿verdad? Y eso es muy importante. Nos recuerda que somos criaturas completamente dependientes de Dios, mientras que Dios no necesita de nada ni de nadie. Es muy importante considerar eso mientras oramos. Así que Pablo sabe quién es Dios y recuerda quién es Dios, la fuente de todo lo bueno. Pero también Pablo sabe que Dios siempre está obrando sus buenos propósitos y que Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso en este pasaje de 2 Corintios, Él dice que ha rogado a Dios que le quite el aguijón en su carne. No sabemos qué es, quizás es una lucha o una enfermedad, no lo sabemos. Pero Dios le contesta a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces dice Pablo, pues mejor me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Esa es la teología correcta al orar, ¿verdad? Oramos sabiendo a quién oramos y que Él es bueno y usará todas las cosas para nuestro bien. Lo segundo es la actitud correcta en oración. Pablo, recuerdas, dice que está orando en el contexto del agradecimiento, está lleno de alegría por la obra de Dios en los tesalonicenses y dice, ¿cómo agradezco a Dios por lo que ha hecho en ustedes? Oro día y noche por ustedes. Así que las peticiones de Pablo nacen de un corazón agradecido, nacen de reconocer la obra de Dios. Y por lo tanto las acciones de gracia son tan importantes en nuestras oraciones, porque nos recuerdan que Dios se preocupa por nosotros. Así que cuando las cosas van bien y agradecemos, ¿qué nos recuerda? Que no es porque somos bien buena onda que Dios nos bendice, sino porque Él es bueno,
¿verdad? Y cuando las cosas van mal y agradecemos, ¿qué nos recuerda? Nos recuerda que Dios ha sido fiel en el pasado y Él nos puede ayudar en este momento difícil. Así que agradecer a Dios nos da la perspectiva correcta en la vida. Una tercera cosa que aprendemos de Pablo es que Pablo ora con la meta correcta. Leímos ahí que Pablo pide por el bienestar espiritual de los creyentes. Cuando Pablo dirige sus oraciones a otros, ¿qué es lo que pide Pablo? Pablo siempre pide por el crecimiento espiritual de los demás. Y cuando Pablo dirige sus oraciones a él mismo, ¿qué es lo que pide? O cuando pide que otros oren por él, Pablo pide la capacidad para servir mejor a los demás. Ahora, no es que esté mal pedir por nuestras necesidades. Pablo pide por sus necesidades y sus preocupaciones. Pero como tiene la teología correcta y sus oraciones nacen del agradecimiento, Pablo no es egoísta en sus oraciones, no está desenfocado. Pablo siempre pide por él en el contexto de poder servir mejor a los demás. Aunque él está en aprietos, siempre pide, aún en este momento difícil, ayúdame a ser un mejor servidor para otros. Y lo que pide por otros cristianos es ayuda a que cada vez conozcan más a Dios, a que crezcan espiritualmente. De hecho, los tesalonicenses estaban sufriendo de la persecución por cristianos. Y lo que pide Pablo es que aprendan a amarse más entre ellos y amar más a los demás. Entonces, ¿sabes? Una buena manera de lidiar con la ansiedad en la oración es aprender a pedir por los demás para poder servir mejor a los demás, ¿verdad? Es decir, no ir con la teología del yoísmo, ¿verdad? Yo, y solamente yo. Sino que cuando entendemos quién es Dios, sabemos, Señor, ayúdame a poder ser fiel mientras esto está pasando. Ayúdame a servir mejor a los demás, a amar más a los demás, a ser un mejor cristiano que pueda dar testimonio a los demás. ¿Cómo cambiarían nuestras oraciones, verdad? Si tienen ese enfoque. Por último, Pablo siempre ora en la dirección correcta. Pablo, al tener la teología correcta, tiene un entendimiento muy claro de la obra de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Así que sus oraciones siempre están llenas de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en el pasado. Sus oraciones están llenas de agradecimiento y de peticiones porque Dios siga obrando en el presente. Si Dios obra en el pasado, puede hacerlo en el presente. Pero Pablo siempre ora y sus peticiones han sido moldeadas por lo que Dios hará en el futuro. La perspectiva cristiana de la historia es muy interesante. Regularmente pensamos que el futuro es moldeado por el presente. Pero en la Biblia y en el concepto cristiano de la historia, el presente está siendo moldeado por el futuro, por las cosas que Dios ha dicho que hará. Eso es muy interesante. Es una perspectiva única. Así que lo que quiero decirles es esto. Pablo pide a la luz de la eternidad, a la luz de las cosas que sabe que Dios ha hecho y hará. El problema es que nuestra cultura está tan orientada a la autogratificación que siempre pedimos para el aquí y el ahora. Siempre pedimos para lo inmediato y olvidamos que no vivimos para corto plazo sino para largo plazo. Y nuestra forma de pensar y nuestras peticiones tienen que ser moldeadas por estas convicciones cristianas de quién es Dios y qué es lo que Él ha prometido. No estoy diciendo que esté mal que pidas por algo en el presente, como por una esposa, por ejemplo, un soltero. No está mal. El asunto es ¿para qué quieres una esposa? ¿Para ser feliz? ¿O porque crees que es bueno casarte y cumplir con un propósito de Dios? ¿Sí me explico? No es malo pedir un coche, pero ¿para qué lo quieres? ¿Porque todos tienen un coche y me veo mal si llego al trabajo sin coche? ¿O porque es un medio para servir a mi familia y poder llegar a tiempo a casa? ¿Me explico? No está mal pedir, pero pidamos a la luz de quién es Dios y de la eternidad. No para la autogratificación,
sino siempre para servir mejor a Dios y a los demás. Muy bien, pues ya llegamos al final, así que solo voy a dejar esto en la pantalla. Estos son tipos de oración. Son cosas que debes incluir en tus oraciones. Adoración a Dios, ¿verdad? Debes incluir esto. De hecho, la adoración a Dios debe nutrir tu vida de oración. Es decir, si sabes quién es Dios y estás en la palabra, la oración va a ser fácil, ¿verdad? De hecho, déjame decirte que la oración, cuando está acompañada de meditación bíblica, la oración es muy eficaz. Es decir, vas a orar mejor. A veces pensamos que lo ideal es orar y luego, cuando tengo tiempo, me acerco a la Biblia. Pero te voy a decir algo. Cuando oro, pero no tengo tiempos de devoción bíblica en la Escritura, mi oración es muy débil. Tiene poco contenido y sustancia. Pero cuando es al revés, cuando he venido a su palabra en una actitud humilde y aprendo más de Dios, ¿sabes qué va a pasar? No te van a faltar peticiones de oración, ¿verdad? Entonces es al revés. La palabra me nutre, la palabra enciende las llamas de la oración. Al aprender más de este Dios tan grande y maravilloso que tenemos, al ver cómo obró en la vida de Pablo y obró en la vida de Pedro y obró en la vida de Gedeón y en la vida de Josué, pues claro, eso me va a llevar ¿a qué? A orar, ¿verdad? Entonces todos estos tipos de oración, adoración, confesión de pecado, peticiones a Dios, intercesión por otros, deben ser parte de mi oración. Pues como es un taller de oración, pues ¿por qué no acabamos orando? ¿Verdad? Que haya sido útil para ustedes es mi oración, y que pueda Dios transformar nuestra vida de oración también. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por permitirnos acercarnos a ti en oración. Gracias, Señor, porque tú eres el creador de todas las cosas y eres bueno, Señor. Y te rogamos que puedas moldear nuestra vida de oración por medio de tu palabra, Señor, y que podamos orar cada vez de forma más eficaz, Señor. No en el sentido de que nuestras oraciones se cumplan, nuestras peticiones, sino en que cada vez más nuestro corazón esté alineado con tu voluntad y por lo tanto nuestras oraciones sean mejores, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.